Hoy vamos a meternos de lleno en algo que, a veces sin darnos cuenta, define por completo la experiencia en un colegio. La convivencia escolar. Totalmente. Y no hablamos solo de si los alumnos se portan bien o mal. Es algo mucho más profundo. Mucho más. Es como el tejido de relaciones entre estudiantes, profes, familias. Para que nos entendamos, es el sistema operativo sobre el que funciona todo lo demás. Buena analogía, sí. Porque, vamos a ser claros, es imposible aprender nada si el ambiente es hostil o si no te sientes seguro. Imposible. Para analizar esto tenemos un montón de material que radiografía la realidad escolar en España. Y la misión de hoy es desgranar qué es la convivencia desde el punto de vista legal y sobre todo práctico. Ver qué herramientas hay y a qué monstruos se enfrenta la comunidad educativa. Y es que, es clave entender que la convivencia positiva no es algo que simplemente pasa, no cae del cielo. No, claro. Se construye ladrillo a ladrillo, con respeto, aceptando las diferencias y, muy importante, aprendiendo a resolver los conflictos sin acabar a gritos. Es un aprendizaje en sí mismo. Exacto. De hecho, es un pilar tan fundamental que la propia Constitución española lo graba a fuego. El artículo 27.2 dice que la educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia. Ojo, tendrá por objeto. No dice sería bonito que tuviera. Justo. Es un mandato, ¿sabes? No hablamos de un ideal hippie, por así decirlo, sino de una tarea y una responsabilidad de todo el sistema educativo. Vale, me queda clarísimo que es una obligación legal, con mayúsculas. Pero claro, de ahí a la realidad de un aula un martes por la mañana, hay un trecho. ¿Cómo se supone que se materializa eso? ¿Cuál es la herramienta principal para que no se quede en papel mojado? Pues mira, la herramienta clave, la piedra angular de todo, es el plan de convivencia. El plan de convivencia. Sí, el artículo 124 de la LOMLOE, la ley educativa actual, exige que todos y cada uno de los centros elaboren uno. Y aquí viene lo importante. No es un documento para cumplir y guardar en un cajón. Que es el gran peligro de estas cosas, ¿no? Totalmente. Es un documento vivo que se integra en la programación general anual. Suena bien, pero seamos sinceros, ¿cómo evitas que se convierta en otro tocho burocrático de 100 páginas que nadie se lee? ¿Qué impide que acabe cogiendo polvo en una estantería? Esa es la pregunta del millón, claro. Y la ley intenta responderla. La única forma de que no coja polvo es que no sea un documento impuesto desde arriba. Ajá. Tiene que ser un proceso de reflexión, de trabajo, en el que participa todo el mundo. El profesorado, el alumnado y las familias. O sea que la gente lo sienta como algo suyo. Eso es. Si han participado en su creación, las normas y estrategias que contiene tienen muchas más posibilidades de ser respetadas. Es la diferencia entre una norma impuesta y un acuerdo de comunidad. Entiendo. Es una cuestión de implicación. Entonces, ¿qué debe incluir uno de estos planes para que sea útil de verdad? No será una simple declaración de buenas intenciones. Para nada. Tiene que tener dientes, sin duda. El material aquí es muy específico. Debe incluir, como mínimo, actividades concretas para fomentar un buen clima. ¿Vale? Y, por supuesto, debe aterrizar los derechos y deberes del alumnado en normas de convivencia que sean claras, específicas y de obligado cumplimiento. O sea, no solo el pórtate bien, sino esto es lo que se espera de ti y esto es lo que pasa si no lo cumples. Exacto. Y junto a la norma, la medida correctora. Pero quizás el punto más transformador es que el plan debe incluir un modelo para la resolución pacífica de conflictos. Ah, eso es clave. Y la ley pone el foco de manera especial en prevenir la violencia de género, en la igualdad y la no discriminación. Ya no vale solo con castigar, hay que enseñar a resolver los problemas. Suenan muy ambicioso. Pero, ¿quién se encarga de que todo esto se lleve a cabo? Porque no puede ser solo el director del centro, se volvería loco. Sería imposible, claro. La responsabilidad tiene que estar distribuida. Mira, el psicopedagogo Valle Orts propone un modelo muy gráfico, como si fueran círculos concéntricos. A ver. En el primer nivel, el del día a día, están los profesores. Son ellos quienes establecen y garantizan las normas en su aula. Y aquí es vital que estén coordinados. Claro, no puede ser que lo que en una clase es falta grave, en la de al lado de igual. Justo. El segundo círculo serían los tutores. Que son como el pegamento que lo une todo, ¿no? Es una buena analogía, sí. Son el nexo entre el grupo de alumnos, el resto de profesores y las familias. Tienen la visión global del grupo. Vale. El tercer nivel, el equipo directivo, es el motor. Impulsa el plan, se asegura de que haya recursos, de que todo el mundo reme en la misma dirección. ¿Y si el problema es ya muy gordo, qué pasa? Pues ahí entra el cuarto nivel, las instituciones sociales.
Hablamos de servicios de salud, policía local, que intervienen cuando el caso supera por completo los recursos del centro. Entiendo. Y me falta un nivel. El quinto no es un nivel como tal, es el centro de todo, el alumnado. Atraviesa todos los demás círculos. Al final, todo este andamio se monta para una sola cosa, que puedan crecer y aprender en un clima favorable. Ellos no son sujetos pasivos, son los protagonistas. Ujú. De acuerdo, tenemos el plan, la hoja de ruta, pero luego llega lunes por la mañana y la realidad es la que es. El material se mete de lleno en tres de los grandes monstruos: la disrupción, los conflictos y el acoso. Empecemos por la primera, que a menudo se confunde. ¿Es lo mismo disrupción que indisciplina? Es una distinción crucial, y no son sinónimos para nada. La indisciplina es sencilla, saltarse una norma. Llegas tarde, copias en un examen. Un incumplimiento, claro. Eso es. La disrupción es más sutil y a veces más dañina. Los expertos la definen como el fenómeno que busca, consciente o inconscientemente, romper el proceso de enseñanza-aprendizaje. Ponme un ejemplo. El típico alumno que no para de hablar en bajo, que hace ruiditos con el boli, que se levanta. Exactamente ese. Ese comportamiento que, sin ser una agresión, revienta la clase y hace imposible que el profesor explique y que los demás atiendan. Es un boicot de baja intensidad. Perfecto. Y las causas son un mundo. El documento menciona factores sociales, como sentirse excluido, psicológicos, como una baja autoestima que se intenta compensar llamando la atención, o incluso puramente académicos. ¿Académicos? Sí, un alumno al que la clase le viene grande, no entiende nada, y antes que admitirlo, prefiere reventarla. Entendido. La disrupción es como un ruido de fondo que impide aprender, pero a veces ese ruido se convierte en un estallido, un conflicto directo. Y aquí el material da un giro interesante. Nos dice que no hay que tenerle miedo al conflicto. Exacto. La clave está en verlo como una oportunidad de aprendizaje. Espera un momento. ¿Me estás diciendo que una pelea en el patio, en lugar de ser un problema a cortar de raíz, puede ser una lección? Pues sí, Eso va un poco en contra del instinto, ¿no? El instinto es separar, buscar culpables y castigar. es que ese es el cambio de paradigma. El conflicto es inherente al ser humano. Poner a 30 adolescentes en una clase es una receta para el conflicto. Inevitable. Es solo sumisión o miedo. La verdadera convivencia es saber gestionar las diferencias. Por eso, cada conflicto es una oportunidad de oro para entrenar esas habilidades. Vale, ¿y cómo se entrena eso en medio del incendio? El material habla de varias técnicas, por ejemplo, la mediación. La mediación es una de las más potentes. Consiste en que una tercera persona, imparcial, ayuda a las partes a que hablen y encuentren una solución. ¿Y quién es esa persona? Pues lo más interesante es que este mediador puede ser otro alumno que ha sido formado para ello. A veces un igual llega donde un adulto no puede. ¡Qué bueno! Y funciona sobre 3 pilares. Es voluntaria, es confidencial y se basa en el diálogo. El mediador no es un juez, ¿sabes? No decide quién tiene razón. Solo facilita que se escuchen. También se habla mucho de la escucha activa. Suena un poco a psicología de autoayuda. ¿En qué consiste de verdad? Es casi como un truco de magia para desactivar una discusión. Imagina a 2 alumnos gritándose. Fácil de imaginar. La escucha activa consiste en que uno de ellos, o el mediador, se para y dice: a ver si lo he entendido. Lo que a ti te ha molestado es que yo he dicho esto delante de todos. ¿Es así? Parafraseas lo que ha dicho el otro. ¿Y eso funciona? El efecto es inmediato. La otra persona se siente escuchada, se ve obligada a pensar en sus propias palabras y la tensión baja automáticamente. Desacelera la confrontación. Es como una herramienta de enfriamiento, por así decirlo. Y la tercera que se menciona es el juego de roles. O sea, que hacen teatro. Literalmente. Se representan conflictos reales o inventados y se pide al alumnado que interprete los distintos papeles. Curioso. Al que es más impulsivo le toca hacer de víctima. A la víctima le toca ponerse en la piel del acosador. Les obliga a salir de su propio punto de vista. Es un entrenamiento brutal de empatía. Y con la empatía llegamos al terreno más oscuro, al tema que probablemente más preocupa a la sociedad: el acoso escolar, el bullying. Sí, que es fundamental distinguirlo de un conflicto puntual. El acoso se define por ser una situación sistemática de violencia contra una misma víctima que está indefensa. No es una pelea, es una tortura continuada. Exacto. Y aquí el papel del profesorado en la detección temprana es absolutamente clave, porque a menudo ocurre lejos de la vista de los adultos.
Y por si fuera poco, la tecnología ha añadido una capa de complejidad terrorífica. Es que ya no hay escapatoria. El acoso te sigue a casa, a tu habitación, a través del móvil. Has dado en el clavo. Hablamos del ciberacoso, y sus características lo hacen especialmente cruel. Primero, lo que dices. Puede ocurrir 24 horas al día. El refugio del hogar desaparece. Es terrible. Segundo, el anonimato de las redes envalentona al acosador. Y tercero, y quizás lo peor, el alcance. Una humillación que antes veían 10 personas en el patio, ahora se puede hacer viral y verla miles. La línea entre el acoso en el centro y el ciberacoso ya es en la práctica inexistente. Ante algo tan grave, la respuesta tiene que ser contundente. El material propone que cada centro cree un proyecto anti-bullying. Esto es algo más que un protocolo. Mucho más. Es una declaración de guerra cultural contra el acoso. Implica, para empezar, una declaración institucional de rechazo frontal, tolerancia cero. Vale. Pero no se queda ahí. Apoya medidas que restauren las relaciones, que sanen las heridas, más allá del simple castigo. Y algo fundamental, da protagonismo al alumnado. ¿Cómo? Les implica en la creación de equipos de ayuda, en campañas de sensibilización, les convierte en parte activa de la solución. Y supongo que debe abordar de frente el mundo digital, que es donde se libra gran parte de la batalla, ¿no? Por supuesto. El proyecto debe integrar la prevención del ciberacoso y la educación en el uso seguro de las tecnologías dentro del currículum. Casi como una asignatura más, Enseñarles a proteger su privacidad, a detectar bulos. a entender su huella digital. Hay que educar en una ciudadanía digital responsable. No podemos soltarles un móvil en la mano y esperar que por arte de magia sepan usarlo bien. Todo esto suena a una tarea titánica. Tenemos el marco legal, el plan de convivencia, las estrategias, pero en la práctica se espera que los profesores y los centros hagan todo esto solos. ¿Quién les echa una mano? No, al menos no deberían estar solos. Existe un respaldo institucional. El documento menciona una figura importante, el Observatorio Estatal de la Convivencia Escolar. ¿Y qué hace ese observatorio? Pues actúa como el cerebro del sistema, digamos. Recoge datos de todo el país, analiza cómo está el clima escolar, identifica tendencias como el aumento del ciberacoso y propone medidas a nivel nacional. Vale, eso a nivel macro. Pero, ¿y el docente de a pie? ¿El que está en la trinchera del aula cada día? ¿Qué recursos concretos tiene? A nivel de recursos, pues el Ministerio de Educación ofrece publicaciones, guías, cursos de formación online. Hay material disponible. Sin embargo, Siempre hay un sin embargo. sí, y esta es una de las reflexiones más honestas del material. Todas estas herramientas son, por naturaleza, genéricas. ¿Quieres decir que no hay una fórmula mágica que sirva para todas las aulas y todos los alumnos? Exacto. Esto no es como montar un mueble de IKEA con un manual. No hay una llave Allen para la convivencia que funcione siempre. Entiendo. La formación te da una caja de herramientas, pero es la experiencia, el ensayo y error, lo que te enseña qué destornillador usar en cada situación. Al final, la personalidad de cada profesor, su capacidad para conectar, para improvisar, eso es lo que determina el éxito. Bien, hagamos un repaso para asentar las ideas. La convivencia escolar no es un extra, es un pilar fundamental de la educación, con un marco legal muy sólido. Eso es. La herramienta clave para construirla es el plan de convivencia, que solo funciona si es un proyecto de todos. Si es un documento vivo. Y para enfrentar desafíos gigantes como la disrupción o el acoso, existen estrategias que van más allá del castigo, buscando siempre enseñar y reparar. El objetivo final de todo este entramado es pasar de un modelo reactivo, que solo actúa cuando ya ha estallado el problema, a un modelo proactivo y educativo. Que se anticipe. Un modelo donde la convivencia se enseña, se aprende y se practica cada día, como las matemáticas o la historia. Se trata de preparar al alumnado para ser ciudadanos capaces de vivir juntos en una sociedad democrática. El material insiste mucho en que al final la clave está en la habilidad y la experiencia del docente. Y eso nos deja una pregunta en el aire para reflexionar. Si la convivencia es tan crucial para aprender y para el desarrollo personal, ¿debería la habilidad para construirla y gestionarla ser considerada una competencia tan fundamental para un docente como el dominio de la física, la lengua o la filosofía?